Bien, ahora en esta clase vamos a hablar de unos cuantos conceptos iniciales. Te voy a bombardear, por así decirlo, para que empieces a entender ya cosillas, ¿no? Vamos a empezar con algo muy sencillo, que es ¿qué es la contabilidad? ¿Vale? Que esto se ha hablado mucho. Pues bien, la contabilidad es la ciencia social que se encarga de estudiar, medir y analizar el patrimonio de una empresa o individuo. Es decir, ¿te acuerdas cuando hicimos el patrimonio individual en tema de las finanzas personales? Pues eso es una forma de contabilidad para tu persona en sí. Pero esto se puede hacer también para las empresas, para ver realmente la diferencia entre activos, pasivos y acabar sacando el patrimonio de la empresa o la persona. ¿Para quién se hace esta contabilidad? O sea, ¿por qué tenemos que hacer una contabilidad para saber qué activos tiene la empresa, etcétera, ¿no? Esa fotografía de la empresa en un momento dado. Pues bien, esto se hace para los socios de la empresa, para los inversores, para los directores ejecutivos, los que operan la empresa, y también para el gobierno, que lo que quiere saber es si estás haciendo las cosas bien y saber cuánto le toca a él de impuestos. Muy bien, ya sabemos para quién se hace esta contabilidad, qué es la contabilidad, y lo siguiente que hemos de ver es qué es el patrimonio. O sea, que realmente eso que hemos calculado antes de nuestro, ¿qué quiere decir? Pues bien, el patrimonio son los bienes, derechos y obligaciones en un momento dado de cualquier persona, lo que queda después de quitarle los pasivos a los activos. Súper fácil de entender. Esto es por el tema contable, pero ahora vamos a ver qué son las finanzas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre cuando hablamos de contabilidad, que es como la foto actual del patrimonio que tienes, que ahí es interesante ver qué activos tienes, si son líquidos, si no son líquidos, si por ejemplo debes deudas a corto plazo y tienes poco activo circulante, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que aquí tienes unas deudas de 10.000 euros y esto es a corto plazo, o sea, esto lo debes ya. Y a largo plazo vamos a decir que debes 30.000 euros. Y vamos a decir que tienes activos fijos, es decir, cosas que no puedes vender en un largo tiempo, por valor de 35.000. Y activos corrientes, que son lo que tienes ya ahora, por valor de solamente 5.000. Fíjate que estás ahora mismo muy liado, ¿vale? Porque tienes solamente 5.000 euros en líquido y tienes que pagar enseguida deudas de 10.000, ¿vale? Esto es lo que nos permite ver el balance. Oye, ¿cuán saneada está la empresa? ¿Cuántos activos circulantes tienes? ¿Cuántos pasivos? ¿Qué tienes que devolver rápido? ¿Vale? Eso es el estado actual para ver las cosas ahora. ¿Pero qué tiene que ver la contabilidad con las finanzas? Pues bien, las finanzas, vamos a describirlas ahora, es la ciencia o el arte de administrar el dinero. Es el equilibrio que tienes que ir haciendo entre la liquidez, la rentabilidad futura y el riesgo asociado. Es decir, viendo la contabilidad actual, puedes hacer previsiones al futuro y entender qué hacer con estos datos, ¿vale? Eso es básicamente la diferencia. Contabilidad es la forma de ver ahora mismo qué está pasando o sea, la foto actual. Y las finanzas es qué hacer con esa información, hacia dónde vas, qué decisiones tomar, cómo vincularlo con la visión de futuro. ¿Sabes? Si tu visión es crear una empresa gigante, pues con las finanzas lo que harás es, bueno, pues vamos a reinvertirlo todo, vamos a controlar los ratios financieros que sean interesantes para seguir creciendo, etcétera. ¿Vale? La contabilidad, ver lo que está pasando ahora, y finanzas es las decisiones a largo plazo. Ahora vamos a ver la diferencia entre los activos y los pasivos, que ya hemos un poco estado viendo cosillas, pero vamos a profundizar un poco más en ello. Los activos son todos los bienes y derechos que tienen valor financiero y que son propiedad de tu compañía. Fíjate la gran diferencia entre los activos de Kiyosaki. Todo lo que ponga dinero en tu bolsillo a final de mes. No. Todos los activos realmente de una empresa son todos los bienes y derechos que tienen valor financiero y que son propiedad de tu compañía. Por ejemplo, un activo podría ser que un cliente te deba 20.000 euros. Eso es un activo, porque eso realmente es un dinero que te va a entrar, es tuyo, ¿no? O sea, todo lo que se vaya a convertir en líquido o se pueda convertir en líquido, en dinero rápido. Y los pasivos son las obligaciones que has contraído en el pasado, que no has pagado y que representan una deuda para tu compañía. El alquiler de un local, por ejemplo, no es un pasivo. O sea, que tú tengas que pagar cada mes 5.000 euros por un local, eso no es un pasivo, eso es un gasto, ¿vale? No un pasivo. Un pasivo son deudas que tiene tu empresa con otras personas o entidades. Además, en la parte del pasivo tenemos los pasivos corrientes, que son los que tienes que devolver rápidamente, los pasivos no corrientes, que es algo que tienes que dar a largo plazo, y luego tienes los fondos propios, ¿vale? En esta columna del pasivo también tendrías los fondos propios,
que los fondos propios es lo que han puesto los socios. Es decir, ese dinero se le debe ¿a quién? A los socios. Bueno, no es que se le deba, pero han puesto ese dinero esperando en un futuro rentabilidad de lo que han puesto. Nadie pone dinero porque sí, ¿vale? Fíjate que al final siempre cuadrará. Los activos tienen que cuadrar con los pasivos. Siempre es una cosa que se balancea. ¿Qué más? Vamos a seguir con conceptos básicos que tienes que entender sí o sí. Hay una cosa que en español se llama el principio de devengo. En España se dice así, en otros países tendrá otro nombre, pero esto es algo muy sencillo. Y el principio de devengo es una norma contable que establece que las transacciones o hechos económicos se registran en el momento en el que ocurren con independencia de la fecha de su pago o cobro. Y esto es súper importante que lo entiendas. Es decir, existen 3 documentos contables, que es el estado de resultados, que es el balance, que es la foto, ¿no?, que estamos viendo actual de la empresa. Luego tienes las pérdidas, el documento de las pérdidas y ganancias, el PIG, el Income Statement se llamaría en inglés, que eso refleja cada vez que se hace un ingreso, que alguien te ha pagado por algo, etcétera, se contabilizan los ingresos y los gastos que va haciendo la empresa, independientemente de cuándo se cobren. Es decir, un cliente te puede pagar 100.000 euros por una máquina que tú has creado y tú en el PIG vas a poner que has ganado 100.000 euros, pero a lo mejor ese cliente te dice que te lo va a pagar dentro de 60 días. Por lo tanto, hay que contabilizar un tercer documento que se llama el flujo de caja, que ahí vas a apuntar realmente solo lo que va a entrar en ese momento. Es decir, por mucho que en el PIG tú pongas que has ganado 100.000 euros, en el flujo de caja te da igual, ahí solamente vas a apuntar cuando te entra ese dinero en el banco. ¿Por qué es importante tener estos 2 documentos? Porque si no habrían problemas. Imagínate que solo te fijas en el PIG y tú dices, no, yo he ganado 100.000 euros. Por lo tanto, puedo invertir en volver a poner dinero en maquinaria, que me seguir produciendo inventario. Ya, pero no te han pagado. Por lo tanto, te podrías arruinar. Entonces, el cash flow te dice qué dinerito tienes en el banco, cuánto está entrando, cuánto sale, cuánto dinero tienes. El cash flow también te va a decir cuánto tiempo puedes subsistir sin seguir generando ingresos. Es la tesorería, por así decirlo. Y el principio de devengo es importante entenderlo, porque igualmente tú al Estado tienes que presentarle tu PIG, lo que has ganado, independientemente si ese dinero entra o no en tu empresa. Vamos ahora a hablar de la diferencia entre costes y gastos. Es muy fácil de entender. Los costes son lo que pagamos por producir el producto, ¿vale? Y eso que estás pagando como coste, por ejemplo, para hacer una zapatilla, que ya sabéis que yo tuve una empresa de zapatillas personalizables, nosotros pagábamos, creo que eran 22 euros por cada zapatilla que creábamos, ¿vale? Eso es el coste de producción y eso se contabiliza en el activo, porque no deja de ser un inventario, algo que tú tienes que en un futuro lo podrás vender por más. Y los gastos van al pasivo. Los gastos es todo lo que estás pagando tú para apoyar la producción de ese producto. Hay como diferentes formas de entenderlo, pero yo lo hago como por 3. Primero están los costes, ¿vale? Que esto es interesante porque los costes nos están diciendo, también se podrían, los COGS, si ves esta frase en algún sitio, se llama Cost of Goods Sold, ¿vale? Los costes de los productos vendidos. Esto es la primera parte, que es lo que nos cuesta hacer el producto. Y luego tienes gastos asociados a la operativa. Recordemos que un negocio realmente hace 3 cosas. Crea, ¿vale? Crea productos, 1, 2, o productos o servicios, crea algo, los intenta vender, y 3, da un soporte a toda la estructura. Por lo tanto, esta parte que es crear son los costes que van al activo, ¿vale? Porque realmente es una cosa que tú en un futuro podrás convertir en líquido. Empezamos a entender cosas, ¿eh? Y como es un coste, como es algo que tú puedes en un futuro vender y pasar de algo que has creado en un inventario a producir un dinero, va a la parte de activos. En cambio, en la parte 2 es los gastos para vender este producto. No es un gasto que conviertas en un futuro en líquido, sino que lo estás gastando y punto. Esto sí que va al pasivo. Y esto están los gastos asociados a las ventas, por un lado, y 3, los gastos asociados
a la operación o administración, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con, no sé, por ejemplo, tienes un departamento de financieros, eso es un gasto, estás dando soporte a la organización. Fíjate que de esta manera no estamos entrando en tanta profundidad de contabilidad y tal, no sé qué, pero te estoy dando una visión desde arriba muy interesante. Porque al final lo otro son matices de contables y el asiento contable de tal y no sé qué, pero a mí me interesa realmente que entiendas la perspectiva general, que te defiendas muy bien con estos conceptos abstractos grandes, ¿vale? Entonces, muy interesante la diferencia entre los costes y los gastos, que pueden ser por vender el producto y por la operación, sustentar, ¿no? Por ejemplo, soporte al cliente. Eso es un gasto de operación, ¿vale? Venga, vamos a continuar con este tipo de conceptos básicos para abrirte un poco la mente sobre este mundo financiero que a veces asusta. Y ahora vamos a hablar del coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el coste de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Es decir, si estamos analizando dos opciones, la A o la B, ¿vale? Y para invertir nuestro dinero y nuestro tiempo, tomar la A, ¿vale? También deberíamos de entender que hay un coste asociado, que es no haber podido tomar la B. Por lo tanto, las decisiones de inversión de tiempo y de dinero no se tienen que calcular de manera unitaria y singular, sino que hay que tener en cuenta las otras opciones que tienes a tu disposición y que también podrían tener beneficios. Es decir, está muy bien que a ti te apasione tu proyecto, pero también tienes que calcular la rentabilidad que te va a dar y compararlo con otras cosas que también podrías hacer. El coste de oportunidad nos dice que, oye, ojo, porque si este proyecto da un 15% y este está dando un 18%, hay un coste de oportunidad de no tomar la opción secundaria. El coste de oportunidad es un concepto un poco abstracto, simplemente quiero que entiendas que, oye, las decisiones de inversión no solamente van, me fijo en esta y punto, sino que tienes que ver, pues por ejemplo, si hay muchas opciones en el mercado de tu dinero, rentarlo un 7% y te das cuenta de que tu emprendimiento como mucho te va a dar un 8%, oye, y encima tiene más riesgo asociado, te estarás dejando de lado otras oportunidades. Venga, vamos a continuar. Otro concepto básico que quiero que entiendas es la diferencia entre rentabilidad y beneficio. Es decir, la rentabilidad es un porcentaje. Si tú inviertes, por ejemplo, 10.000 euros y al año estás sacando 5.000 euros, los 5.000 euros es el beneficio, ¿vale? Hablar de he tenido un beneficio de 5.000 euros, en el fondo no te está diciendo casi nada. O sea, sí, está muy bien, has ganado 5.000, pero ¿cuál es la rentabilidad? Ah, vale, es un 50% al año, porque 5.000 de 10.000 estás sacando a tu dinero un 50% anual. Pero ¿qué pasa? Hay empresas gigantes, ¿no?, que ves que dicen, tienen beneficios de 10 millones. ¡Buah, eso es un montón! Pero te das cuenta que la rentabilidad en el fondo a lo mejor es de un 5%. Eso quiere decir que la empresa ha tenido que poner 200 millones y solamente le está sacando 10 millones al año. Entonces, hay que entender muy bien la diferencia entre lo que es beneficio puro, que es el número en sí, y la rentabilidad, que es realmente cuánto porcentaje se está sacando a esa inversión. Otro tema que también vas a oír mucho y quiero que lo tengas presente en las conversaciones es el tema de los ratios financieros. Fíjate que lo que estamos intentando aquí es despejarte dudas de cosas y que no sea la primera vez que lo oyes. No vamos a hacer una profundización máxima en los conceptos, pero porque además a mí, por ejemplo, me parece aburrido, ¿no? El que quiera investigar, hay mucha información sobre esto. Es lo más commodity que hay, por así decirlo. En finanzas hay muchas personas que ya te lo explican y en mucha profundidad. Pero aquí lo que estamos haciendo es despejando dudas. La siguiente es ratios financieros. Los ratios financieros, básicamente, es un coeficiente que muestra la relación entre dos partes y permite hacer un análisis de la situación financiera de la empresa y conocer su situación de liquidez, solvencia y endeudamiento. Por ejemplo, un ratio financiero muy típico es el ROE, que es el Return on Equity, es decir, cuánto estamos consiguiendo de rendimiento con la inversión inicial en los fondos propios que hemos puesto. ¿Y cómo se calcula? Oye, pues el beneficio neto de la empresa entre los fondos propios, que es lo que pusimos al principio. Entonces, si el beneficio neto de la empresa están siendo 100 euros y los fondos propios son, lo que pusimos, 20 euros, esto nos estaría dando un 500%, que es una barbaridad, ¿vale? Imaginémonos que no, que el beneficio neto son 20
Y al revés, ¿no? Y lo que hemos puesto son 100. Pues esto nos daría un 20%, ¿no? Porque al final nos está dando 100 entre 20 es un 5 y luego lo multiplicas por 100, 20 entre 100 es un 0,2, luego lo multiplicas por 100 y te da el porcentaje. Entonces, ¿qué hacemos con estos ratios? Porque esto lo puedes hacer para muchas cosas y hay muchos ratios que existen ahí. Lo que nos sirve es para indicadores sobre la empresa y luego también lo que podemos es compararlo con ratios financieros de empresas parecidas en el sector para ver un benchmark de cómo estamos yendo en comparación con la competencia, ¿vale? O sea, si te hablan de ratios financieros, no es más que esto. Comparamos dos cosas para ver la solvencia, la liquidez, etcétera, de una empresa y con eso podemos compararlo con otras empresas. Y por último, volver a hacerte hincapié en los 3 documentos financieros que hay, que está el balance, que es para ver la foto actual, ¿vale?, de la empresa en un momento dado. Luego tienes el P&G, que es lo que ganamos y perdemos, el resultado de la operación, y el cash flow, que es lo que realmente entra y sale de nuestro bolsillo, la tesorería, lo que tenemos en los bancos, lo que va entrando y saliendo. Con estos conceptos básicos, vamos a continuar.